Hola, yo soy Gustavo Rack y este es el cuarto video del ciclo destinado a la presentación de los contenidos del tema 5 del programa de nuestro curso. Esos contenidos están desarrollados en el capítulo 12 del texto del core. Hasta ahora, en el desarrollo del capítulo, ustedes han definido el concepto de externalidad o efecto externo. Han visto cómo, en presencia de externalidades, las asignaciones que surgen de las decisiones descentralizadas de los agentes económicos conducen a resultados socialmente subóptimos. Han visto también algunos mecanismos a través de los cuales los problemas generados por las externalidades pueden superarse. Lo que vamos a ver en este video es cómo la presencia de una externalidad siempre puede asociarse a un problema de derechos de propiedad no completamente definidos o contratos incompletos que a su vez se originan en problemas de información. Vamos a comenzar recordando el concepto de externalidad, ¿sí? Ustedes pueden leer en distintos lugares distintas definiciones, pero la idea es siempre básicamente la misma. Se presenta una externalidad cuando se cumplen básicamente dos cosas. Por una parte, que las acciones de un agente o de un grupo de agentes económicos generen impactos en el bienestar de otros agentes. La segunda cosa que se tiene que cumplir es que, dado que esos impactos no están especificados en un contrato, no generan una compensación. Es decir, quien genera un efecto positivo sobre el bienestar de otros agentes, en la medida en que ese efecto positivo no está especificado en ningún contrato, no recibe ninguna compensación por ello, y quien genera un efecto negativo sobre el bienestar de otros, en la medida en que eso no está especificado en un contrato, no paga una compensación a quienes le está generando el efecto negativo. Hay muchos ejemplos que se pueden poner, los más habituales, que ustedes han visto también en el desarrollo del capítulo, tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación, sea del agua o del aire. Una empresa que contamina el aire, por ejemplo, no paga una compensación a quienes respiran ese aire contaminado. ¿Por qué? Porque eso no está definido en un contrato y, por lo tanto, la empresa, a la hora de tomar sus decisiones de producción, no incorpora esa información en el acto decisorio. De la misma manera, en un acto de consumo puede ocurrir que se genere una externalidad negativa sobre otro. Por ejemplo, alguien que fuma en un lugar cerrado o un vecino que tiene un perro que ladra de madrugada, genera un impacto negativo sobre el bienestar de los demás y no tiene que pagar una compensación por ello. Del otro lado, alguien puede generar un efecto positivo, por ejemplo, desarrollando investigación básica, cuyos resultados después pueden ser utilizados por otras personas para investigación aplicada o para la generación de algún tipo de actividad productiva. Bueno, esos efectos positivos no son compensados, si no le son compensados a quien genera esa investigación básica inicial. De la misma manera, si ustedes tienen arreglada la vereda de su casa y muy bien pintada la fachada de su casa y arreglado su jardín, generan efectos positivos sobre el bienestar de sus vecinos, porque disfrutan de la buena vista, porque valorizan las propiedades que están alrededor, pero ustedes no reciben ninguna compensación por ese efecto externo. Básicamente, entonces, se tienen que cumplir las dos cosas: que haya un impacto sobre el bienestar de otros y que ese impacto no sea compensado porque no está correctamente especificado en un contrato. Ahora bien, recordemos que dijimos que íbamos a vincular esto a los problemas de información, ¿sí? ¿Por qué no está especificado esto en un contrato? ¿Por qué entonces una externalidad genera una falla de mercado? Bueno, porque nos enfrentamos a lo que se conoce como el problema de los contratos incompletos. Un contrato incompleto es un contrato, una relación transaccional que no especifica de forma exigible todas y cada una de los aspectos relacionados a ese intercambio que afecte los intereses de todos los agentes. Es decir, el contrato no recoge todas las posibilidades, toda la casuística que puede generarse a partir de esa transacción y por lo tanto no es exigible, ¿sí?, en todos los aspectos que puede llegar a generar, en todos los impactos que puede llegar a generar sobre otros. En la teoría de la regulación se dice que el contrato completo no existe. Es imposible que un contrato recoja todas las contingencias posibles que se pueden generar en una relación transaccional.
A veces los contratos pueden, sí, generar mecanismos sobre cómo responder frente a la aparición de una contingencia que no estaba prevista. Pero lo cierto es que si hay eventualidades que no están contempladas en el contrato, no son exigibles y por lo tanto es allí donde aparecen impactos sobre el bienestar que no generan compensaciones, es decir, externalidades. ¿Por qué se genera el problema del contrato incompleto? ¿Por qué los contratos son incompletos? ¿Por qué los contratos no contienen todas y cada una de las posibilidades que se pueden llegar a generar? ¿No contemplan toda la casuística que puede ocurrir a partir de una relación transaccional? Bueno, esencialmente por problemas de información. Los contratos, que incluyen costos o beneficios externos, no son exigibles porque la información relevante para que eso fuera exigible o bien no es verificable o bien no es conocida por todas las partes. ¿Qué es información verificable? Básicamente, información que pueda utilizarse para hacer cumplir un contrato. Por ejemplo, un caso típico de contrato incompleto es un contrato laboral en el que el empleador no puede verificar de forma adecuada el nivel de esfuerzo que hace el trabajador una vez que lo contrata. ¿Por qué no lo puede verificar? Bueno, porque no hay formas razonables de recoger información que permitan saber si el trabajador se está esforzando o no, o porque la supervisión es tan cara que la hace totalmente poco rentable o imposible de desarrollar. Entonces, un empleador que contrata a un trabajador del cual no puede verificar si su nivel de esfuerzo en el trabajo es pleno, tiene un problema de información verificable y eso hace que la contratación sea incompleta porque no se puede garantizar el esfuerzo que el trabajador va a realizar durante el trabajo. Y llamamos información asimétrica a aquella que es conocida por una de las partes y no por las otras. Nuevamente, en la relación contractual de un trabajador cuyo esfuerzo o nivel de esfuerzo no es verificable, se presenta un problema de información asimétrica. El trabajador sabe cuánto se está esforzando, pero el empleador no lo sabe. ¿Cuándo se produce entonces un costo o beneficio externo, una externalidad positiva o una externalidad negativa? Cuando ese tipo de situaciones que impactan sobre el bienestar de algunos agentes no son propiedad de nadie, no están especificados adecuadamente en un contrato y estamos frente a una situación de derechos de propiedad incompletos, inexistentes o no ejecutables, es decir, una situación de contratos incompletos. Veamos cuáles son los problemas que generan esos fallos de información que dan lugar a la contratación incompleta. Y entonces vamos a definir los problemas, mejor dicho, de riesgo moral y selección adversa. Como está allí señalado, la mayoría de las transacciones económicas, la información relevante para la transacción o es incompleta o es muy costosa de recabar o está asimétricamente distribuida. Es decir, unos agentes saben más que otros. Cuando la información es asimétrica, un agente conoce aspectos relevantes de la transacción que el otro no conoce. El problema de la información asimétrica está asociado a dos grandes fallos de información: el problema del riesgo moral y el problema de la selección adversa. ¿Cuándo se presenta el problema del riesgo moral? Cuando lo que está oculto para uno de los agentes son las acciones del otro agente. Es decir, en el caso de las acciones ocultas, el problema de información asimétrica que ya se presente se establece una vez que ya se firma la relación contractual. Por ejemplo, en el caso que yo planteaba del trabajador cuyo esfuerzo no se puede verificar, una vez que el trabajador ya está contratado, si verificar el esfuerzo del trabajador es imposible o muy costoso, el trabajador puede desarrollar la acción oculta de no esforzarse y eso el empleador no lo va a poder saber. También, por ejemplo, en los seguros de automóviles o en los seguros de salud. Una vez que uno contrata un seguro contra un determinado riesgo, ¿sí?, puede asumir una actitud más displicente o menos precavida, ¿sí?, simplemente porque ya cuenta con el seguro. Entonces, para la aseguradora hay un problema de acciones ocultas. No puede verificar, no puede saber qué es lo que hace su contraparte, el asegurado.
si es que una vez que contrata el seguro de automóviles empieza simplemente a manejar más rápido o deja la ventana abierta porque total, si choca o si se lo roban, hay un seguro que le va a resarcir de su problema. El problema entonces que se genera a partir de las acciones ocultas, de ese problema de asimetría de información, es el problema que se conoce como de riesgo moral. El otro problema, ¿sí? El otro problema asociado a la información asimétrica es el de los atributos ocultos. Esto, al contrario de lo que ocurre con el problema de riesgo moral, no se presenta luego de establecer la relación contractual, sino en forma previa a la relación contractual. Y es, uno de las partes contratantes no conoce algunos atributos relevantes, ¿sí?, de la relación contractual. Por ejemplo, cuando uno se va a comprar un auto usado, que es un caso típico que vamos a ver más adelante de selección adversa, uno no sabe si el auto usado está en buen estado o mal estado. El dueño del auto que nos lo está vendiendo posiblemente lo sepa bien qué kilometraje ha hecho, si ha tenido alguna falla, algún accidente, si hay algún problema mecánico que está medio oculto, pero nosotros no lo sabemos. Entonces hay atributos, en este caso del bien que se está transando, que nosotros no conocemos. Una parte de la transacción no la conoce y la otra sí. Y esto es lo que va a generar lo que vamos a ver como el problema de la selección adversa. En el video que viene vamos a desarrollar algunos casos típicos de riesgo moral y selección adversa a través del análisis de lo que ocurre en los mercados de seguros y en los mercados de automóviles usados.